Esto sucedió cuando tenía 21 años. Me transferí a una universidad en San Francisco. Revisé una habitación en alquiler en Craigslist. No era un apartamento de 2 habitaciones muy agradable, pero el alquiler era barato y estaba cerca del campus, por lo que era el lugar ideal. La chica que vivía allí tenía 29 años y se llamaba Brittany. Era alta y corpulenta, tenía el cabello negro azabache y usaba maquillaje pálido. Parecía amable, aunque un poco callada, pero le caí bien y aceptó que me mudara. Hasta ahí todo bien. Mi primera noche allí salimos a comer pizza y fue cuando me di cuenta de que algo no andaba del todo bien con ella. Durante la cena, no paraba de decirme cuánto me parecía a Shia LaBeouf. No sabía qué decir, así que solo lo dejé pasar con un gracias. Quiero decir, no me parecía en nada a Shia LaBeouf, así que no tenía sentido para mí. Cuando llegamos a casa, me preguntó si ya había visto mi habitación. Le dije que no, así que me la mostró. Las paredes estaban cubiertas de pósters de Shia LaBeouf. Incluso tenía fotos impresas de él pegadas por todo su espejo. Poseía todas sus películas, y no sabía qué pensar al respecto. Era espeluznante. Toda la noche había estado diciéndome que me parecía a él, y ahora me di cuenta de que estaba obsesionada con ese tipo. Pasaron unas semanas y realmente no la veía mucho. No pasábamos tiempo juntas en absoluto. Ella llegaba del trabajo y prácticamente corría a su habitación, donde pasaba toda la noche. Tenía una risa aguda y escalofriante que yo escuchaba a través de las paredes por la noche. Me preguntaba qué podría estar haciendo. De vez en cuando salía a hablar por unos 2 minutos, y siempre arrastraba las palabras, por lo que sospechaba que bebía mucho. A veces no decía nada, solo se paraba en el pasillo y me observaba desde la sala. Yo me volteaba y la veía sorprendido diciendo, «Hola, Brittany». Y luego había una larga pausa incómoda, y ella soltaba su risa aguda y espeluznante. Era incómodo estar cerca de ella. Me daba escalofríos. Una noche me desperté alrededor de las 2 de la mañana porque escuché lo que parecía ser la puerta principal siendo desbloqueada. Salí de mi habitación y todas las luces estaban apagadas, pero aún así podía ver a Brittany parada junto a la puerta principal. Tenía la cara pegada a la puerta y giraba el cerrojo una y otra vez. Y cada vez que giraba el pestillo, murmuraba mi nombre. Matt, Matt, Matt. Verla parada en la oscuridad y murmurando mi nombre me asustó mucho. Y no ayudaba que pareciera una versión más grande de la chica de The Ring. Simplemente regresé a mi habitación en silencio e intenté dormir. Una noche estaba viendo Gladiator, y ella salió tambaleándose de su habitación. Encendió la luz de la sala y me obligó a pausar la película, lo cual fue molesto. Luego me preguntó si quería escuchar sobre su exnovio. Fue una introducción incómoda al tema, pero le dije, claro, y me senté incómodamente a escucharla. A los 10 minutos de su historia estaba tan alterada que empezó a gritar a todo pulmón sobre su ruptura. Me preocupaba que los vecinos llamaran a la policía, y no me prestaba atención cuando le pedía que bajara el volumen. En medio de sus gritos, algo que dijo realmente me asustó. Estaba tan furiosa que gritó, «Le cortaré el cuello». Eso cambió todo. De repente no tenía idea de lo que esta chica era capaz de hacer. Prácticamente era una extraña, y todo lo que había visto de ella comenzaba a ser alarmantemente perturbador. Después de unos minutos más, me dio las gracias por escuchar y comenzó a hacer su risa espeluznante. Salí de ahí lo más rápido que pude y me fui a mi habitación para dormir. Tenía una sensación bastante inquietante sobre estar en la casa con ella, y lo peor era que no había cerrojo en la puerta de mi habitación. Empujé el borde de mi cómoda contra la puerta para que funcionara como una pequeña barricada. Me desperté en medio de la noche con el sonido de mi cómoda raspando contra el suelo. Brittany estaba empujando la puerta para abrirla. Encendí la luz y le grité que se detuviera. Pude verla a través de la puerta entreabierta. Estaba tan borracha y tenía una mirada de locura en los ojos. Cerré la puerta de golpe y le grité que se fuera a la cama. Escuché cómo regresaba a su habitación, pero no pude volver a dormir. A la mañana siguiente, cuando salí al pasillo, se me cayó el alma al piso. Vi uno de sus cuchillos de cocina tirado en el suelo junto a mi puerta. Se me erizó la piel por todo el cuerpo. Todo lo que podía pensar era en cuando dijo que le cortaría el cuello a ese tipo. La confronté al respecto, y me dijo que no recordaba haber intentado abrir mi puerta. Dijo que ni siquiera recordaba haberme hablado sobre su ex. Ya había tenido suficiente.
Mi contrato era de mes a mes, así que encontré un nuevo lugar y me mudé. Un mes después de mudarme me contactó. Estaba en el cine y mi teléfono estaba apagado. Cuando salí, encendí mi teléfono y, para mi sorpresa, había recibido más de 40 mensajes de texto que ella me había enviado en las últimas 2 horas. Todos eran mensajes locos que variaban entre «Hola, ¿cómo estás?» y «Te odio». Era una locura. No respondí y nunca volví a saber de ella. Siempre me he preguntado si no hubiera colocado mi cómoda frente a la puerta, habría entrado en mi habitación en silencio y me habría cortado el cuello. Un poco de contexto rápido para que entiendan bien todo. Me quedé sin hogar a los 16 años y gracias a algo de ayuda, encontré un lugar para personas de entre 16 y 25 años que me dio una casa donde quedarme hasta que pudiera encontrar un lugar permanente. Me pusieron en un área peligrosa cerca del centro, donde recibiría ayuda y demás. Esta es la primera de muchas historias de mis compañeros de cuarto en Rush. Esta es sobre mi primera compañera de cuarto. La casa era compartida excepto por los dormitorios que tenían puertas ignífugas con cerraduras. Mi habitación era la más grande y en la más pequeña vivía mi compañera de cuarto. El primer día que ella se mudó, nuestro trabajador de Rush vino y me presentó a Brianna. Brianna era una chica grande, tenía entre 20 y 24 años en ese momento, y jugaba el papel de la dulce chica. «Ah, solo tienes 16, qué ternura», dijo, y le comentó al trabajador que me cuidaría. Yo sonreí y fingí reciprocidad, pero ya tenía la sensación de que no era alguien que quisiera que me cuidara en absoluto. Tenía algo inquietante, como si fuera demasiado dulce para ocultar algo. Después de esa pequeña introducción no hablamos mucho. Cuando yo bajaba, ella se quedaba arriba, y cuando yo iba a mi cuarto, ella bajaba. No me molestaba, ya que de viernes a domingo ella salía a emborracharse, así que tenía la casa para mí sola. Un día estaba sentada abajo viendo un poco de Jessa Kyle para sentirme mejor sobre la situación en la que me encontraba, y escuché sus pasos fuertes bajando las escaleras. Abrió la puerta e intentó iniciar una pequeña conversación, ya sabes, ¿de dónde eres? ¿Por qué te fuiste? Bla, bla, bla. Después de unos 10 minutos hablando de exnovios y cosas íntimas que no me importaban, salió con ¿eres virgen? La miré fijamente durante unos buenos 5 segundos y le respondí, esa es una pregunta bastante inapropiada para hacerle a una chica de 16 años. Ella se rió y dijo, ¿qué importa? Me levanté y le respondí, no me gustan las charlas de chicas, ¿te importa? Se apartó para que pudiera irme a mi cuarto pensando, gracias al cielo que es viernes. Avanzó rápido hasta la 1 de la mañana. Estaba en la cama leyendo una revista cuando escuché un fuerte golpe en la puerta seguido de un «Oh mierda, entra, entra». En ese momento solo pensaba, por el amor de Dios, adiós a mi sábado tranquilo en casa, cuando de repente comenzaron a hablar en susurros y rápido. Me quedé en silencio en la cama escuchando cuando una voz masculina respondió al susurro. No voy a pagar $300 si no sabes. Serán 150 si es un no. Su acento extranjero sonaba enfadado, por decirlo menos. Pero Brianna se irritó igual de rápido. Le pregunté, pero no dijo sí o no, lo que probablemente significa que sí. Apenas tiene 16 años. Un segundo hombre intervino con el mismo acento, pero un tono más serio. ¿Así que tiene 16? Escuché a Brianna levantarse y decir, sí. Ahora dame $300 y desaparezcan, no me importa, hay otras por ahí. Tan pronto como dijo 16, supe que estaban hablando de mí. Mi corazón se hundió y me quedé paralizada en la cama, rezando porque hubiera cerrado con llave la puerta de mi habitación. Escuché sus pasos pesados, subiendo lentamente las escaleras. Cada paso que daba me daba un escalofrío. Oye, ¿tienes una llave? Balbuceó. Hacía una muy buena imitación de estar borracha, pero yo seguía en silencio esperando que pensara que no estaba. ¿Hola? El picaporte se movió, pero, como una idiota, mi puerta no estaba cerrada con llave y se abrió. No creo haberme levantado tan rápido en mi vida. Cerré la puerta de golpe tan fuerte que Brianna cayó de espaldas en el pasillo. Agradecí a Rush por hacer que mi lado de la puerta tuviera un cerrojo, y me apoyé con todo mi peso contra la puerta. Ella intentó disimular diciendo, «Oh, lo siento, me asustaste. Solo estaba revisando si estabas bien». Mi enojo adolescente me ganó y dije, tan segura como pude, «Vete,
y lleva a quien sea que esté contigo también. En ese momento se dio cuenta de que sabía que algo estaba pasando, y comenzó a golpear la puerta con los puños, gritando y suplicando que la abriera. En ese momento, los dos hombres subieron corriendo las escaleras. El segundo hombre tomó un tono lo más calmado posible. Oye, solo queremos hablar de algunas cosas, eso es todo. Brianna está realmente molesta y necesitamos tu ayuda. Lárguense o llamo a la policía. Fue todo lo que pude decir. ¿Con qué teléfono?, se burló Brianna riéndose, y los chicos dejaron escapar una rápida carcajada. Uno de ellos se apoyó contra la puerta del otro lado y sin vacilar dijo: «Si abres la puerta, será mejor que si no lo haces. Podríamos tener que derribarla». No tenía una respuesta ingeniosa, ni siquiera la fuerza para decir no. Tenía 16 años, si entraban, no tenía ninguna posibilidad. Los dos hombres comenzaron a hablar en lo que supuse era su lengua materna. Pasó un minuto de esto hasta que me tomaron por sorpresa, golpe tras golpe en la puerta. Retrocedí y mi puerta hizo un ruido que decía que no aguantaría a dos tipos pateándola. Miré frenéticamente alrededor de la habitación, mi cerebro en modo de pánico. Corrí al otro lado de la habitación buscando las llaves de la ventana, las tomé de mis jeans, forcejeé con la ventana y grité como nunca antes había gritado. Ellos dejaron de golpear la puerta y se dieron cuenta de que no valía la pena arriesgarse a ir a la cárcel. Supongo que sabían que mis gritos harían que todos los vecinos abrieran sus puertas, curiosos de saber qué estaba pasando. Escuché la estampida bajar las escaleras y la puerta trasera abrirse, y luego cerrarse de golpe. Dejé de gritar y me deslicé por la pared hasta quedarme hecha una bolita. No tengo idea de cuánto tiempo estuve sentada allí pensando, ¿y si yo? ¿Y si ellos? No dejé de hacerme preguntas hasta que salió el sol. Corrí escaleras abajo, cerré con cadena y pestillo la puerta trasera y la delantera, y luego me escondí durante una semana. Brianna y los otros dos hombres nunca volvieron. No dejó nada atrás excepto su ropa, y no le conté a Rush House lo que sucedió hasta que vinieron a hacer una revisión de la casa y vieron el estado de mi puerta. Para entonces, ya había pasado un mes. Ahora que soy mayor, me pregunto qué habrían hecho si... En resumen, la única razón por la que mi nueva compañera de cuarto quería saber tanto sobre mí y ser amable era para poder venderme a dos tipos. Hace unos años estaba estudiando en una universidad en una gran ciudad. Normalmente vivo en un pequeño pueblo a más de 70 kilómetros de allí, así que, como podrás imaginar, tuve que alquilar una habitación. Encontré una en un edificio de 4 pisos, la mayoría de los cuales estaban alquilados a varios estudiantes. El apartamento en el que iba a vivir parecía algo así. Detrás de la puerta había un pasillo de 5 o 6 metros de largo, muy estrecho. A la derecha había 2 puertas. Detrás de la primera estaba la habitación donde se suponía que iba a vivir mi compañera de cuarto. Luego, una cocina prácticamente combinada con un baño, lo cual no era muy higiénico, pero es un edificio antiguo. Al final del pasillo había una gran habitación en la que iba a vivir durante un año, así que estaba realmente genial. Mi compañera de cuarto era una estudiante que era bastante amable, incluso cocinaba cosas de vez en cuando, lo cual me salvaba la vida, considerando el hecho de que si yo lo hiciera, probablemente quemaría el agua. Pero luego quedó embarazada de su novio y tuvo que dejar los estudios. Aquí entra mi segundo compañero de cuarto. De hecho, incluso después de vivir con él durante casi medio año y todo lo que sucedió, no recuerdo su nombre, lo cual debería decirte todo lo que necesitas saber sobre nuestra relación. Era un estudiante de 22 años, y ni siquiera recuerdo su rostro. Lo vi tal vez 2 veces. Él trabajaba y estudiaba cuando yo estaba en el piso, y viceversa, así que el tiempo pasó y nos ignoramos mutuamente. Todo estaba bastante bien. Luego las cosas comenzaron a suceder. La primera advertencia fue una llamada del casero. Era un hombre algo feo y mayor, especialmente por sus dientes, que se veían terribles, ya sea faltantes o de un amarillo oscuro. Pero no puedo decir nada malo de él, era un casero decente. Una vez le pagué de más por accidente y rápidamente me devolvió el dinero sobrante. Así que, sí, no era un estafador. Tenía varios pisos en la ciudad que alquilaba a estudiantes. Me dijo que le gustaría que vigilara a mi compañero de cuarto para ver si algo andaba mal con él. Algo había sucedido en su lugar de trabajo.
Creo que golpeó a alguien y estaba hablando tonterías cuando se reunió con el casero para hablar de dinero. No le pagábamos a través de una cuenta bancaria, sino en efectivo, mano a mano, y nos visitaba una vez al mes para eso. Ese mismo día regresé al piso y ¿qué fue lo que vi? La cubierta del baño estaba rota, parecía que un elefante se había sentado sobre ella, y los restos estaban esparcidos por prácticamente toda la habitación. Mi compañero de cuarto estaba dando vueltas en círculos, como si intentara limpiar el lugar. Le pregunté qué había pasado y me respondió algo sobre una fiesta que salió mal. Así que ahora debería decir por qué no me fui de inmediato del lugar. Soy algo ingenuo y viviendo en un pequeño pueblo de un país europeo no muy grande y bastante pacífico. Soy estudiante y en toda mi vida nunca he visto drogas. Nunca he presenciado ningún crimen. Para mí fue, bueno, actúa de manera extraña, pero quizás solo tuvo un mal día. Me fui a la cama, o mejor dicho, a un colchón, ya que solo dormía sobre eso. No fue fácil conciliar el sueño porque él seguía haciendo ruido en la cocina. Incluso fui allí a pedirle que hiciera silencio. Se sorprendió tanto de que le hablara que literalmente saltó. Dijo algo como, claro, está bien, y entonces el ruido fue un poco menor. El hecho de que la cocina aún estuviera hecha un desastre, aunque él había estado allí todo el tiempo, debería haber sido una segunda advertencia, pero una vez más no conecté los puntos. Solo atranqué la puerta por si acaso, empujando una mesa que estaba al lado, de modo que el borde impidiera que se abriera. También tenía su pie derecho dentro de un balde, sin idea de por qué. Me despertó brutalmente alrededor de las 4 de la mañana, gritando que tenía que abrir la puerta ahora mismo. Su voz sonaba enojada, no asustada, así que dudé que hubiera un incendio o algo así. Me negué en voz alta, entonces él abrió la puerta de una patada. La mesa con la computadora fue empujada hacia atrás por el impacto, y gran parte del marco de la puerta se rompió también. Entró en mi habitación y empezó a gritar incoherencias, diciendo que sabía lo que estaba planeando. No me atacó, pero siguió gritando. También rompió una lámpara del techo con mi taza favorita que estaba sobre la mesa junto a la computadora. Estaba al borde de un ataque de pánico y envié un mensaje de texto a mi padre, quien lamentablemente estaba a más de 60 kilómetros de distancia, contándole lo que estaba sucediendo. Trató de llamar a la policía, pero, por alguna razón absurda en este país, solo pueden actuar si el testigo o la víctima llama directamente, así que no hubo ayuda por parte de ellos, lo cual me pareció completamente estúpido. La siguiente media hora fue extraña, por decirlo menos. Mi compañero de cuarto seguía gritando incoherencias. Creo que de alguna manera creía que yo estaba tras su vida y continuaba destrozando el piso. Yo seguía en mi colchón, incapaz de salir porque él bloqueaba la única salida. Casi me agredió cuando vio mis guantes. Era justo después del invierno, y decidió que eso era prueba de que yo era un asesino a sueldo, y que no dejaría huellas dactilares si lo mataba usando los guantes. Estaba a medio metro de mí cuando de repente saltó hacia atrás gritando que no me dejaría matarlo de esa manera. Esta rutina se repitió varias veces. Varias veces entró en mi habitación para gritar algo incoherente solo para irse rápidamente. Al final, logré salir persuadiéndolo, la mayor prueba de habilidad de persuasión de mi vida. Para ser honesto, de que si me iba de la casa sin llevarme las llaves, él estaría a salvo. Te puedes imaginar cómo me sentía mientras caminaba por el pasillo y desbloqueaba la puerta con él en la cocina detrás de mí, llena de cuchillos. Al final, sin embargo, logré escapar, vestido solo con pijama y con el teléfono en la mano. Me refugié en otro apartamento del mismo edificio, donde vivía un pariente del casero con otras 2 personas. Lo conocía porque una vez el casero no pudo recoger el alquiler en persona y me pidió que le entregara el dinero. Fueron lo suficientemente amables como para prepararme un poco de té. Me quedé allí hasta que llegó la policía y luego regresé a la habitación. El compañero de cuarto abrió la puerta mientras yo empacaba todo lo que era valioso, principalmente la computadora y los libros. Estaba en la cocina. La policía intentó interrogarlo, pero no con mucho éxito, no estaba muy receptivo. Aunque parecía que su ataque había terminado, supongo que era su fase maníaca. Lo dejaron allí después de decirle que saliera a caminar para calmarse. Al mismo tiempo yo salí del piso. Esperé durante 1 hora a una distancia segura de ese lugar y mi padre me recogió, llevándome de regreso a mi pueblo. Unas horas más tarde, mi casero me llamó después de que dejé el piso y me dijo que volviera.
El compañero de cuarto seguía allí y, una vez más, tuvo una especie de crisis nerviosa. El casero llamó a la policía nuevamente, ya que el tipo se había atrincherado en el balcón, tirando cosas a la gente si no lo dejaban en paz. Esta vez la policía vino en fuerza y prácticamente lo arrastraron fuera del edificio. Ahora, la cosa es que no sé exactamente qué le pasó después de eso. Desde ese incidente he escuchado dos versiones. La primera fue que sufrió algún tipo de locura instantánea, esquizofrenia, de tipo paranoide, supongo. Después supe que estaba arrancando cables de las paredes mientras buscaba micrófonos colocados por el gobierno. La segunda versión fue que tomó alguna droga y la mezcló con alcohol, y de alguna manera se pasó de la raya. La policía registró la habitación, pero lamentablemente no encontraron nada. Después de esa experiencia dudo que vuelva a tener un compañero de cuarto. Para darles un poco de contexto, soy un estudiante de primer año en la universidad, y vivo en una suite con otros 7 chicos. Todos nos llevamos bastante bien, solo con algunos pequeños roces de vez en cuando. Estoy más cercano a uno llamado Ander, menos cercano al compañero de cuarto de Ander, Juan. Soy un chico alto y delgado. Ander es más corpulento que yo, pero no más alto. Solo un tipo más ancho. Juan es jugador de hockey, así que está bastante musculoso, pero es más bajo que Ander y yo. Generalmente es un tipo muy relajado. Juan suele ser el provocador. Anoche llegué a casa después de una fiesta y estaba bastante afectado, y mis 2 compañeros de suite acababan de regresar de otra fiesta, y Ander estaba completamente inconsciente. Bailamos por mi cuarto mientras ponía algo de música a todo volumen. Luego Ander y Juan se fueron a fumar. Empecé a hacer una videollamada con mi novia, y luego escuché más golpes en mi puerta. Apagué el brillo de la pantalla de mi laptop y el sonido. Ander y Juan entraron drogados y Ander seguía totalmente fuera de sí. Ander comenzó a ponerse un poco agresivo, así que le seguí el juego empujándonos de un lado a otro. Lo siguiente que sé es que los ojos de Ander simplemente se apagaron. Seguía mirando alrededor, pero podías notar que no estaba en su mente en absoluto. Era como si hubiera entrado en un extraño trance. En ese momento me estampó contra la pared y tenía su mano alrededor de mi cuello. Y yo estaba como, oye Ander, ya es suficiente. Pero él no me soltaba. Juan vio lo que estaba pasando. Se acercó para tratar de calmarlo, pero Ander no quería saber nada. Seguía con su mano alrededor de mi cuello, presionándome contra la pared y mirándome fijamente con una mirada de muerte directamente a los ojos. En este punto empecé a asustarme un poco y realmente traté de soltarme. Eventualmente Juan logró apartarlo de mí y yo me lancé hacia Ander para empujarlo fuera de mi cuarto de una vez por todas. Ander instantáneamente me puso en una llave de estrangulamiento mortal. Sentía sus brazos apretándose más y mi suministro de oxígeno disminuyendo. En ese momento estaba aterrorizado y gritando a Juan para que lo quitara de encima mientras gritaba que no podía respirar. No sé cómo lo sacamos, pero tuvimos una pequeña pelea tratando de mover a Ander fuera de la puerta. Se estaba poniendo muy agresivo, tratando de atravesar los brazos de Juan para llegar a mí. En ese punto, di un salto hacia atrás y me lancé hacia el cuchillo que tenía en mi escritorio. Saqué la hoja y grité, Ander, sal de mi cuarto. Creo que algo hizo clic en su cabeza primitiva que le dijo que los cuchillos no se tocan. Le estaba gritando y Juan me dijo que guardara el cuchillo, así que lo hice y nos lanzamos contra Ander de nuevo. Lo agarré por la cintura empujándolo fuera de la puerta. Ander derramó 1 litro de Orange Crush sobre mí, que estaba abierto junto a la mini nevera justo al lado nuestro. Luego resbaló y cayó en el refresco y mientras Juan lo agarraba de los brazos, yo lo empujé fuera de la puerta, la cerré y la bloqueé de inmediato. Ander entonces comenzó a golpear la puerta, a dar puñetazos a la puerta y a gritarme, «Eres un bebé, abre la puerta». No estoy muy seguro de por qué estaba haciendo esto, pero como dije, estaba en ese trance raro. Solo lo había visto una vez antes ponerse así. Los golpes continuaban y su cuerpo golpeaba la puerta mientras gritaba, «Voy a romper esta puerta y acabar contigo», mientras se paseaba entre golpes, mirándome fijamente a través de la mirilla. Mi novia todavía estaba en la videollamada, y estaba entendiblemente asustada, y yo estaba en la puerta sosteniendo el cuchillo, solo presionando la puerta para mantenerla cerrada. Ander vertió más refresco debajo de la puerta,
pero eso realmente no hizo mucho más que hacer que el piso se pusiera pegajoso. Finalmente Juan se fue y dejó de intentar que Ander se fuera. Después de unos 15 minutos de esto, decidí que ya era suficiente, y le pedí a mi novia que llamara a seguridad pública y dijera que había una disputa en la suite 552 y que vinieran rápido. 10 minutos después, llegó seguridad pública, y Ander instantáneamente cumplió con ellos. Se alejó y se sentó en una silla en la sala común. Honestamente, estaba tan aterrado y me alegra haber estado bebiendo porque, de no ser así, habría estado mucho más asustado. Ander, por favor consigue ayuda porque todavía estoy un poco asustado de dejar la puerta abierta. Mi mamá se separó de mi padrastro a principios de 2013, cuando yo tenía 17 años. Él ya había amenazado con echarme de su casa por una multitud de razones, desde violar el toque de queda hasta ser bisexual. Y realmente, yo no era un mal chico. Todo lo que hacía era trabajar e ir a la escuela. Así que me mudé con mi mamá y acordé pagar un tercio del alquiler, alrededor de $400 al mes. En ese momento ganaba 7,50 la hora, soportando el abuso verbal de los clientes mientras volteaba hamburguesas. Trabajaba alrededor de 20 a 25 horas a la semana. Además iba a la escuela y, de alguna manera, mantenía una vida social. Normalmente, cualquier semana estaba en casa solo 2 noches. El resto del tiempo estaba fuera. Mi mamá era bastante flexible conmigo, ya que yo pagaba renta, así que mi toque de queda estaba entre las 12 y las 2:30. Mi mamá trabajaba tiempo completo en un guagua que estaba a unos 45 minutos de distancia. También estaba en la escuela y tenía un novio que vivía en un pueblo cercano, así que ella estaba en casa casi tan poco como yo. Teníamos un gato. Solo éramos nosotros en este apartamento, que solía ser un granero dividido en 4 apartamentos, 2 en cada piso, y tenía un ático inaccesible y un sótano increíblemente espeluznante. Estaba alejado de una carretera principal, al final de un camino de entrada en un campo abierto con algunos otros edificios antiguos alrededor, y no mucho más aparte de árboles. Al principio nos sentíamos cómodas con esto, pero luego las cosas se pusieron raras, como realmente raras. Había un armario en su habitación que se cerraba desde dentro y de vez en cuando aparecía cerrado. Lo mismo pasaba con la despensa. Pequeñas cosas se movían y cada vez más notábamos que nos faltaban cosas. Las cosas sucedían por sí solas. ¿Fumaste un porro con mi grinder? ¿Cuándo te comiste todos los Cheez-Its? ¿Cómo volcó el gato la caja de arena? Era inquietante, pero el lugar estaba justo fuera de una zona de guerra civil, una importante que supuestamente había albergado la batalla más sangrienta fuera de Gettysburg. Era tan tonto, pero al principio pensábamos que era un fantasma, o pensábamos que era la otra persona. Obviamente, era un momento tenso y extraño en nuestra casa, y me estaba cansando de que mi mamá fumara todo el tiempo. Así que, antes de irme al trabajo un día, después de que ella también se había ido a trabajar, instalé una simple trampa de cuerda que se rompería cuando alguien abriera la puerta. Quería saber con certeza si era ella, y que no teníamos un poltergeist marihuanero flotando en nuestra casa. Una hora antes de que terminara mi turno, mi mamá me llamó para decirme que tenía que cubrir otro turno, así que haría un doble turno, y que si tenía dinero para el bus para volver a casa. Lo tenía, así que fui a casa. Para mi sorpresa, la trampa de cuerda había sido activada. Me faltaba otra pizca de mi marihuana. Estaba increíblemente sobrio y, más allá de lo explicable, paranoico. Mi pecho empezaba a sentirse apretado por la ansiedad, así que agarré el spray de pimienta de mi bolso. Al salir de la habitación, escuché pasos arrastrándose por encima de mi cabeza. Se me cayó el alma al piso. Quizás hasta me cagué. Agarré los objetos relacionados con la marihuana, los escondí en un lugar seguro afuera y salí corriendo de la casa. Corrí hasta el Burger King al otro lado de la calle, donde marqué el 911. Después de un rato, llegó la policía. Comencé a sentir que definitivamente había exagerado. Me sentía tan estúpido que quería decirle al oficial Jones que se fuera a casa, que había cambiado de opinión, que no había nadie fumando nada en mi casa. Pero no me sentí mejor cuando me dijeron que iban a registrar la casa. Uno de los oficiales se quedó afuera conmigo mientras los otros buscaban los pasos que escuché. Estaba al teléfono con mi mamá, quien estaba entre enojada y preocupada,
diciéndole que probablemente todo estaba bien y que lamentaba haberla asustado. Pero entonces la puerta de la casa se abrió de golpe. Escuché una pelea y me acerqué para ver mejor. Un policía y un hombre barbudo y corpulento estaban forcejeando al pie de mis escaleras, justo frente a la puerta. El tipo barbudo se aferraba al pomo de la puerta con una mano. Estaba tan sorprendida y asustada que tuve que colgar. El tipo barbudo se escapó, corriendo a la izquierda por el patio, saltando la cerca de madera baja y corriendo hacia el campo con los árboles. Se había ido en la noche. El oficial lo siguió solo para regresar y decirme que se había escapado. Hicieron un registro exhaustivo de la casa. Encontraron semen alrededor del desagüe de la ducha, además de, oh Dios, en nuestras esponjas y rasuradoras. Descubrieron que la despensa tenía una puerta de ático oculta que estaba pintada. Pero este hombre había estado rasgando la pintura para meterse mucho antes de que llegáramos. Había estado ocupando ilegalmente el lugar desde el verano. Cuando nos mudamos, se escondía en el ático, la despensa o el armario, y salía cuando no estábamos en casa. Se comía nuestra comida, y los oficiales no sabían esto, pero también fumaba nuestra marihuana. Probablemente tenía una conexión con nuestro gato. Si no me vio con mi novio, definitivamente nos escuchó. Y en serio, ¿quién hace eso en una rasuradora? Eso solo me hace querer morir cuando lo pienso. El novio de mi mamá se mudó con nosotras poco después, y yo estaba en casa aún menos. Hasta el día de hoy, me siento paralizada de miedo cuando escucho un ruido extraño, como cuando la casa cruje, y siempre llevo gas pimienta conmigo, en todas partes, en todo momento. Este tipo ni siquiera fue violento, supongo, pero solo la idea de que él se liberara con mi esponja me hace sentir insegura de una manera profunda. Vi las señales, las reconocí y las ignoré. Hace unos 5 meses, un amigo mío fue expulsado de su programa por malas calificaciones. Solo llevaba la mitad de su contrato de alquiler y no veía el punto de quedarse en la ciudad, ya que solo estaba aquí por los estudios. Me dijo que si quería hacerme cargo de su contrato como subarrendatario, solo me cobraría la mitad del alquiler, lo cual me pareció un trato bastante bueno, así que, naturalmente, aunque soy de esta ciudad, pensé que era el momento de salir de la casa de mis padres. Ya me había graduado, y aunque he estado buscando un nuevo trabajo por un tiempo, sentí que no podía dejar pasar la oportunidad, así que me hice cargo de su contrato y me mudé a su lugar. La casa en sí es bastante agradable. Tiene 3 pisos, incluyendo el sótano, y está ubicada cerca de la universidad de mi ciudad, que no es una zona muy segura en general, pero pasé muchos de mis años universitarios aquí y nunca me sentí insegura. El cuarto en el sótano es bastante pequeño, pero acogedor, y la única otra habitación en el sótano pertenece a una chica que actualmente es estudiante y es bastante tranquila. En realidad, todas las chicas que viven aquí son buenas compañeras de cuarto. No estaba emocionada por vivir con 3 chicas, pero ahora no veo por qué habría pensado que sería un problema. Son bastante geniales y divertidas. Soy la única en la casa que no es estudiante y también la única que es originaria de esta ciudad. Las otras compañeras de cuarto son de ciudades que están a solo 1 o 2 horas de distancia como máximo, así que a menos que haya algo especial, todas se van a casa los fines de semana. Mi amigo, que fue expulsado, también vive a 2 horas de distancia, así que él siempre se iba a casa el fin de semana también. Una cosa que olvidé mencionar, que es bastante crucial para la historia, es que la casa en realidad tiene 5 habitaciones, pero justo cuando todas se mudaron juntas a este nuevo lugar, una de las chicas tuvo una convulsión en su cama y falleció. Esto fue bastante triste para todos, y el casero les dijo que no se preocuparan por encontrar a alguien más. La renta nunca subió ni nada, y la habitación quedó vacante. Según el casero, simplemente le parecía insensible tratar de encontrar a alguien porque no quería convertir la muerte de alguien en un inconveniente financiero para él. Así que, después de la muerte de la chica, los padres vinieron y se llevaron sus pertenencias de la habitación, y esta permaneció vacía desde entonces. En realidad, nunca miré dentro porque siempre estuvo cerrada con llave y no tenía mucha curiosidad por ver la habitación. Está en el 2º piso y nunca subo allí, así que nunca le presté atención. El primer fin de semana que pasé allí fue bastante tranquilo.
Recuerdo que pasé una noche en casa de mi novio y la siguiente noche él se quedó conmigo después de que salimos a beber en uno de los bares universitarios cerca del lugar. Estábamos bastante borrachos, así que nos quedamos dormidos tan pronto como llegamos a casa. El siguiente fin de semana estaba en casa en mi nueva habitación y no podía dormir, así que decidí leer un poco. Estaba realmente disfrutando de la tranquilidad de esta nueva casa, ya que las chicas no estaban en absoluto. Vengo de una familia latina, así que este ambiente tranquilo y sereno era bastante raro. Pensé que escuchaba algunos ruidos arriba, así que supuse que una de las chicas probablemente había decidido quedarse el fin de semana en la casa o simplemente estaba preparando cosas de última hora antes de irse a casa. No pensé mucho en esto. No estaba muy cercana a las compañeras de cuarto, así que ni siquiera me molesté en preguntarles si alguna se había quedado en casa. Simplemente sentí que no era asunto mío. La chica del sótano, de seguro, no estaba ese fin de semana porque aparentemente duerme con la puerta cerrada con llave y la deja abierta cuando no está en casa. Un fin de semana de ese mismo mes me desperté para ir al baño y escuché que un inodoro se descargaba arriba, lo cual fue algo raro, ya que sabía que ninguna de las chicas estaba en casa. Iba a ir a revisar, pero en mi estado de cansancio estaba demasiado perezosa y simplemente no me importó lo suficiente. Es curioso. Las películas de terror se supone que te ponen paranoica, pero la mayor lección que obtuve de ellas fue que siempre hay una explicación racional para las cosas. Esto resultaría ser mi mayor error, porque durante un par de meses siempre estuve restando importancia a las cosas, y paradójicamente, creando explicaciones irracionales para racionalizar lo que pensé que eran pensamientos irracionales. Por ejemplo, escuchaba crujidos que venían del segundo piso, y pensaba que una de las chicas debía haber olvidado algo y decidió pasar a recogerlo. La chica debía haber conducido 2 horas de ida y 2 horas de vuelta a su ciudad, en plena noche para recoger algo. Un sábado me levanté para tomar un poco de agua, y noté que la compañera de cuarto del sótano se había ido. Su puerta estaba abierta y su auto no estaba en la entrada. No había autos en la entrada, pero debería mencionar que una de las chicas no conduce. Un par de horas más tarde me desperté porque escuché pasos bajando al sótano. En ese momento grité el nombre de la chica que no conduce, porque ella era la única que podría haber estado en la casa. No obtuve respuesta y solo escuché los pasos volviendo a subir las escaleras. En ese momento empecé a sentirme incómoda estando en casa los fines de semana, así que decidí pasar los fines de semana en casa de mi novio. Una de las chicas creó una página de Facebook para la casa, que se suponía que debía abordar cualquier problema, como lavar los platos o dejar desorden, pero se mantuvo bastante inactiva, ya que todos parecían llevarse bien. Publiqué allí que estaban sucediendo cosas raras los fines de semana, y les pedí si podían empezar a avisarme si iban a estar en casa por la noche o no. Se lo tomaron en broma, las respuestas no fueron receptivas en absoluto y consistieron en LOL, y Dios mío, eres tan divertida. Incluso mi novio estuvo de acuerdo en que estaba siendo paranoica porque él también creía que todo tenía una explicación racional y perfecta. Lo curioso es que cuando dices que todo tiene una explicación, solo estás invalidando explicaciones paranormales o de actividad fantasmal, lo cual no es lo que yo estaba sugiriendo en absoluto. Nunca he creído en fantasmas o espíritus o nada de ese estilo, y nunca lo mencioné cuando hablé con mis compañeras de cuarto o mi novio. Ellos seguían diciendo que la casa era vieja y hacía ruidos, pero yo sé la diferencia entre los ruidos de una casa vieja y alguien caminando por las escaleras y luego volviendo a subir. Afortunadamente, mis compañeras de cuarto sí empezaron a publicar cosas en la página de Facebook para avisarme si estarían o no en casa. Siempre era algo como: oye, no estaré en casa este fin de semana, así que no te preocupes por los fantasmas. Un fin de semana, me avisaron que no estarían en casa, y mi novio tenía turno de medianoche, así que tuve que pasar la noche sola. Mi novio me llamó durante su descanso, y mientras estaba en el teléfono con él, escuché ruidos en el piso principal. Le dije que iba a revisar, y me dijo que lo hiciera porque ese idiota seguía pensando que estaba siendo paranoica. Al decirle esto, escuché los pasos subiendo al segundo piso. Cuando llegué al piso principal, no había nadie en la cocina, y todas las puertas de la casa estaban cerradas con llave. Estaba extremadamente paranoica y no me sentía segura. Mi novio me calmó y me convenció de que todo estaba bien, así que nunca subí al segundo piso, y probablemente fue mejor que me quedara en el piso principal.
Después del fin de semana les dije a mis compañeras de cuarto con toda seriedad que estaba convencida de que alguien había estado en nuestra casa en algún momento de la noche. Les conté lo que había escuchado, y esas idiotas seguían diciendo que era la casa vieja haciendo ruidos. Mi novio estaba casi siempre en el turno de medianoche, así que hice lo que nunca quise hacer, y comencé a pasar los fines de semana en casa de mis padres. Las chicas seguían publicando en la página para avisar si se iban o no de la casa, y decidí que yo también debería hacer lo mismo. Así que también comencé a publicar cuándo estaría y cuándo no dormiría en la casa. Una noche de viernes, la página de Facebook se veía más o menos así. Compañera de cuarto 1, no durmiendo en casa. Compañera de cuarto 2, no durmiendo en casa. Compañera de cuarto 3, quedándose en casa por exámenes parciales. Yo, me quedaré en casa de mis padres. A la mañana siguiente recibí un mensaje de texto frenético de una de las compañeras de cuarto, diciendo que la compañera con los exámenes parciales había sido atacada. Aparentemente estaba en su cuarto estudiando y escuchó un ruido justo afuera de su dormitorio. Cuando salió a inspeccionar, fue recibida por un hombre saliendo del cuarto de la chica muerta. Más tarde me enteré de más detalles sobre todo el asunto a través de la compañera que fue atacada. El hombre se veía desaliñado, con el cabello grasiento y una cara sucia. Cuando hicieron contacto visual, él levantó su dedo hacia su boca y dijo, «Shh», mientras sonreía. La uña de su dedo era larga, y su barba aparentemente era muy desaliñada y desigual, como si solo creciera en ciertas partes de su rostro. Ella gritó por instinto, aunque sabía que no había nadie más en la casa. El hombre se lanzó sobre ella mientras intentaba cerrar la puerta, pero no fue golpeada tan gravemente. Solo gruñó, y le dijo que cerrara la boca y dijo algo como, «No te haré daño, pero mantén la boca cerrada». La golpeó, pero no hasta dejarla completamente inconsciente. Luego salió de su cuarto, bajó las escaleras y salió por la puerta principal. Así que dejó el cuarto de la chica muerta desbloqueado, pero la compañera se encerró en su habitación y llamó a la policía, quienes llegaron de inmediato. Lo más espeluznante de todo esto es que cuando inspeccionaron el cuarto de la chica muerta, seguían pidiendo confirmación. Así que nadie ha vivido en esta habitación por cuánto tiempo. Nadie ha estado alquilando este cuarto, ¿verdad? ¿Los padres se llevaron todo después de que la chica falleció? El hombre tenía un arreglo bastante cómodo, de hecho, había traído su propio colchón pequeño para poner sobre el somier. Obviamente, el colchón era demasiado pequeño para el somier. Dejó la mayoría de sus cosas, probablemente porque no esperaba la confrontación esa noche. No creo que supiera que la compañera estaría allí esa noche porque nunca lo estaba. Probablemente fue un fastidio para él cuando me mudé, porque antes de mí, ese idiota tenía la casa para él solo 2 días a la semana. La policía me hizo muchas preguntas y estaban interesados en escuchar mi declaración sobre haber escuchado pasos por la noche. Mis 3 compañeras de cuarto y mi amigo ahora están convencidos de que tal vez la chica no murió de la manera en que dijeron que lo hizo, y tal vez ese hombre tuvo algo que ver. Pero creo que la autopsia habría podido distinguir un asesinato de una convulsión. En su defensa, todo el asunto es realmente espeluznante. No estamos realmente seguras de cuánto tiempo había estado viviendo allí el hombre, pero es muy probable que haya sido por al menos unos meses. La teoría es que el hombre había estado trepando por la ventana, así que es posible que incluso haya estado allí cuando todas estábamos en la casa. La policía está muy interesada en hablar con el casero, porque quieren saber cómo el hombre se enteró de la habitación vacante. El casero es un tipo bastante decente, así que no creo que haya algo raro allí. Ni siquiera siento la actitud de «te lo dije» en todo esto. Creo que simplemente estoy agradecida de que la chica esté bien, porque parecía bastante asustada. Solo desearía que la gente estuviera más dispuesta a escucharme cuando les dije que pensaba que alguien estaba entrando en nuestra casa. Incluso dije que podría ser un intruso, lo cual todos se tomaron a risa. Esto sucedió muy recientemente, así que podría pasar un tiempo antes de que haya alguna actualización. Por ahora el hombre no ha sido encontrado por la policía, pero la policía sigue siendo optimista en cuanto a encontrarlo, sea lo que sea que eso signifique. Soy una chica que ha estado viviendo con 2 chicos fuera del campus de mi universidad en un apartamento, y voy para mi 3er año en la universidad.
El año pasado comencé a vivir con ellos porque estudio en un estado diferente al de mi casa, y no puedo permitirme estar moviendo mis cosas de un lado a otro entre mi casa y los dormitorios del campus. Conocí a estos dos chicos el año pasado a través de un amigo mío, cuando estaba buscando un lugar donde vivir durante el verano y el año siguiente. Estaba un poco nerviosa por la idea de vivir con dos chicos, pero mi amigo los recomendó mucho. El alquiler con ellos era muy barato, así que pensé, ¿por qué no? Y decidí vivir con ellos. En realidad, fue muy agradable vivir con ellos. Eran buenos chicos y creo que les gustaba tenerme cerca también. Yo mantenía las cosas bastante limpias y ordenadas. No hubo avances incómodos ni nada, y nunca me sentí acosada, lo cual era realmente lo único que me preocupaba. Avanzando un año decidimos que íbamos a seguir juntos como compañeros de cuarto, pero en un apartamento diferente. Uno de los chicos, Axel, iba a estar fuera de la ciudad durante nuestra fecha planeada de mudanza. Así que decidimos hace unos días que los tres moveríamos sus cosas, junto con algunas del salón y otras áreas, solo para adelantarnos y llevarlas a una unidad de almacenamiento público hasta que nos mudáramos al nuevo lugar. Ese día estábamos moviendo cosas, empacando, poniendo cosas en cajas, etc. En un momento, mientras los chicos movían las cosas más pesadas, yo estaba organizando la cómoda de Axel, sacando los cajones y poniéndolos a un lado para que fuera más fácil mover el armazón. Estaba sacando uno de los cajones, el de su ropa interior, calcetines, cinturones, cuando algo captó mi atención, un sujetador. No cualquier sujetador, sino mi sujetador. Lo reconocí de inmediato porque no era solo uno de esos sujetadores normales para ir a clase, sino uno caro que era de mis favoritos y que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Al principio no pensé mucho en eso. Solo supuse que lo había dejado en la secadora o que se mezcló con su ropa. No le di mucha importancia, pero por curiosidad seguí buscando en el cajón, y debajo de mi sujetador había dos bragas, también mías. Un escalofrío lento me recorrió, pero decidí darle el beneficio de la duda, pensando que tal vez se habían mezclado con su ropa y que era demasiado incómodo para él devolvérmelas. Puedo entender eso. Me sacudí el mal presentimiento. Me convencí de que ese era el caso y continué moviendo sus cosas. Encontré otro par de bragas en otro estante, pero no las reconocí, lo cual de nuevo me dio escalofríos. Ahora estaba curiosa, y aunque me sentía culpable por ello, tenía que revisar su ropa. Cerré su puerta y empecé a buscar más. Ojalá no lo hubiera hecho. Volví al primer cajón y al sacarlo encontré otra de mis bragas, pero debajo de ellas había un par de piezas de papel fotográfico con fotos mías. Mi corazón literalmente se detuvo cuando lo vi. Eran varias pequeñas fotos de 10 por 15 centímetros, todas de mí, fotos que supuse había sacado de mi Facebook. Le habría dado el beneficio de la duda si no fuera por el hecho de que todas eran fotos en bikini, o alguna otra foto sexy, como las de Halloween donde se me veía el escote. Rápidamente volví a colocar las fotos y las bragas, y las cubrí con otras cosas. En ese punto, no tenía idea de qué hacer. Estaba tan confundida, asustada y realmente, no sé. Saqué el resto de los cajones y los puse con los demás lo más casualmente que pude. Llamé a Axel y le pregunté sobre el primer sujetador que encontré, el más obvio en su cajón de ropa interior. Se puso rojo como un tomate y balbuceó algo sobre la lavandería, tal como había pensado. Le pregunté si había encontrado más. Mi corazón latía con fuerza, pero negué con la cabeza y le sonreí, agradeciéndole por encontrar mi sujetador. Él dijo que terminaría de organizar su habitación y prácticamente me echó, lo cual solo selló mis sospechas. Honestamente no sé qué hacer con esto. Han pasado unos días desde entonces y ahora que me he calmado un poco, no estoy tan segura de no seguir viviendo con ellos el próximo año. No quiero lidiar con los trámites para cancelar el contrato de alquiler ni nada de eso. Y realmente él es un chico tan agradable en todo lo demás, que ni siquiera sé si vale la pena discutir sobre esto. Pero a todos los compañeros de cuarto raros, ¡qué asco! Martina es la novia de mi hermano en el momento de esta historia. Ella estaba buscando su primer departamento y mudarse de la casa de sus padres. Mi hermano no quería que se mudaran juntos ya que solo habían estado saliendo por unos meses, así que Martina optó por buscar un compañero de cuarto en línea. Navegando por Craigslist, encontró un anuncio titulado algo así como
Se busca compañera de cuarto, solo mujeres. Este tipo de anuncios era común ya que el área donde estaba buscando era mayormente de jóvenes profesionales. El anuncio era para una habitación en una casa por alrededor de $225 al mes, lo cual era bastante barato en comparación con la mayoría de los lugares listados. La ocupante se describía a sí misma como una estudiante de 23 años que no se sentía cómoda viviendo con ningún hombre. La otra compañera de cuarto tendría su propia habitación y baño adjunto. Hasta el momento, a Martina le gustaba este lugar. Sin embargo, el anuncio solo tenía una foto del exterior de la propiedad. Martina envió un correo electrónico queriendo conocer a la ocupante y hacer un recorrido por la casa. En menos de 30 minutos recibió un correo con todos los detalles y una hora para pasar a verla. La chica trabajaba hasta tarde y quería que Martina pasara a las 8 de la noche. Cuando Martina llegó, había una nota escrita a mano en la puerta principal que decía: «Puerta rota, usar la puerta trasera». Al caminar alrededor de la casa se veía bien, pero ligeramente descuidada. Césped alto, malas hierbas, ventanas polvorientas, etc. Aún así, no despertaba alarmas para Martina. Cuando tocó en la puerta trasera, un hombre abrió la puerta. Al principio, Martina pensó que se había equivocado de casa, pero el hombre la tranquilizó y dijo que la ocupante, olvidé el nombre, estaba fuera, y que él era el casero. La ocupante le había pedido que la recibiera ya que ella estaba trabajando hasta tarde. El hombre parecía agradable y se ofreció a mostrarle la casa. Las alarmas empezaron a sonar, pero aún no era una alerta roja. Primero, el tipo claramente tenía unos 40 años, sin afeitar y parecía que vivía en su coche. Además, solo la luz de la cocina estaba encendida. Mientras recorrían la casa, Martina notó una gran señal de alarma. No había muebles, nada. El casero era educado al responder preguntas, pero parecía irritado por mantener las luces encendidas demasiado tiempo, apresurándola y solo permitiéndole mirar las habitaciones por unos momentos. Había una sola habitación que el casero no quiso abrir, diciendo que era la habitación de la ocupante y no quería invadir su privacidad. Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de estar, Martina notó que la puerta principal tenía una tabla clavada cruzando, definitivamente rota. El medidor de cosas raras de Martina comenzaba a sonar, así que decidió terminar el recorrido e irse, pero tratando de ser educada. Mientras le daba las gracias por mostrarle la casa, el tipo se animó y dijo que se había olvidado de mostrarle el sótano, que había sido amueblado recientemente y sería una gran sala de recreo, y que debería echar un vistazo. En ese momento, Martina y el casero estaban parados en un pequeño pasillo entre la sala de estar y la cocina trasera, y en ese pequeño pasillo estaba la puerta del sótano. Cuando él abrió la puerta, ésta se abrió hacia afuera, creando algo así como una barrera entre Martina y la puerta trasera. El sótano estaba completamente oscuro. Él sonrió, hizo un gesto hacia abajo y dijo: «Damas primero». Lo que sucedió a continuación no fue más que un golpe de suerte. Martina recibió un mensaje de texto justo cuando una persona cualquiera estacionó frente a la casa. Pensando rápido, fingió que era una llamada telefónica y respondió: «Hey, ¿ya estás aquí? Saldré por la parte trasera y te dejaré entrar. Es genial, tienes que verlo». Con ese gesto de confianza se disculpó con el casero, rodeándolo y saliendo por la puerta trasera. Dice que el tipo solo la miraba como si estuviera confundido. Una vez fuera, corrió hacia su coche y salió disparada de allí. Cuando Martina llegó a casa, les contó todo a su madre y a mi hermano. Llamaron a la policía, quienes tomaron su declaración y fueron a investigar. El anuncio de Craigslist había sido eliminado. La casa había sido embargada hacía más de 6 meses, y la propiedad había sido abandonada. Cuando la policía investigó, encontraron que la habitación cerrada, la cual el casero no quería que Martina viera, era donde el hombre había estado viviendo. Había una pila de viejas mantas sucias, comida podrida y jarras vacías por todas partes. Lo más inquietante fue que había arrancado páginas de revistas para adultos y las había pegado en todas las paredes de la habitación. ¿Dónde se consiguen esas cosas hoy en día? Lo realmente aterrador fue el sótano. El hombre había atado un delgado hilo de pescar a la altura de las espinillas, cruzando las escaleras a la mitad del camino hacia abajo. El sótano era solo otro montón de viejas mantas, un palo de escoba envuelto en cinturones de cuero y una pequeña caja con varios rollos de cinta.
como cinta adhesiva y cinta eléctrica, entre otras. Martina no terminó mudándose. Esto sucedió hace aproximadamente 2 semanas. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones con mi amigo de toda la vida, Marcos. Somos amigos desde que éramos niños, y ahora ambos somos estudiantes universitarios de 22 años. Somos chicos normales. Juego videojuegos, grito y le grito a las mujeres, y me considero un tipo normal. Marcos es igual, excepto que es gay. Pero eso es completamente irrelevante para quién es como persona. Antes de comenzar la historia, quiero decir que no soy homofóbico, lo cual es lo que normalmente dicen los homofóbicos, pero tengo una hermana que es lesbiana y un hermano menor que es bisexual. Pobres de mis padres. Uno lesbiana, otro heterosexual y el otro bisexual. Marcos fue criado como mis hermanos, así que hay otro gay. En fin, a la historia. El mes pasado, alrededor del 3 de noviembre, si recuerdo bien, Marcos trajo a casa a un chico. Era muy guapo, bien afeitado, y vestía los restos de un traje de negocios. Tenía nuestra edad, unos 25. Marcos dijo que su nombre era Charlie, y que era su nuevo interés amoroso. Saludé a Charlie y lo recibí en nuestra humilde morada. Charlie era genial. Jugaba Halo conmigo, hablábamos de autos. Me ofreció prestarme algunos de sus juegos de Call of Duty la próxima vez que viniera. Hasta yo estaba desarrollando un pequeño enamoramiento por este chico. Esto continuó durante unas 2 semanas. Charlie venía. Marcos le cocinaba la cena y luego Charlie pasaba el rato conmigo. Cada vez me gustaba más. Una noche decidí acostarme temprano porque tenía un examen a la mañana siguiente. Charlie y Marcos se quedaron viendo una película, pero escuché que se metieron en la habitación de Marcos y me dormí poco después. Probablemente fueron unas 3 horas más tarde cuando me despertó el sonido de mi puerta cerrándose suavemente. Normalmente soy un dormilón pesado capaz de dormir a través del fuerte ruido de una construcción a las 5 de la mañana con las ventanas abiertas, pero esto me despertó. Atontado y ligeramente molesto, entrecerré los ojos para ver qué había hecho el sonido. Apenas podía distinguir a Charlie. No llevaba camisa y estaba mirándome fijamente, con los ojos bien abiertos, con una expresión de miedo en su rostro. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y me puse en alerta. ¿Qué estás haciendo, Charlie? Me senté encendiendo la luz. Charlie rápidamente compuso su rostro a una expresión normal. Pensé que te había escuchado llamarme, dijo en un susurro, como si no quisiera que nadie lo oyera. Estaba actuando de manera muy extraña y me sentí realmente incómodo. Nos quedamos mirándonos incómodamente durante unos 10 o 15 segundos. Luego se disculpó y se fue. A la mañana siguiente, Charlie actuó como si todo fuera normal. No dormí mucho después de que se fue. Le conté a Marcos lo que había pasado y no pareció preocupado. Solo dijo que probablemente Charlie estaba sonámbulo o soñando. Yo no estaba convencido, pero pronto lo olvidé. Soy un estudiante de tiempo completo con un trabajo de tiempo completo. No tengo tiempo para preocuparme por dramas personales. 2 noches después, Charlie volvió a venir. Yo estaba enfermo con un resfriado, así que tomé un NyQuil y me fui a la cama después de jugar algunos juegos de Assassin's Creed con Charlie. Eran como las 5:30 o 6 a.m., cuando escuché que mi puerta se cerraba. Recuerdo que mis ojos se abrieron de golpe y miré el reloj de alarma. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, sentí una mano cubriendo mi boca y otra golpeando con fuerza mi nuez de Adán. Comencé a ahogarme. Era Charlie. Estaba encima de mí, y yo luchaba por quitármelo de encima. Lo lancé contra la pared, lo que solo lo detuvo por un segundo. Rodé hacia el suelo, pero no podía hablar debido al golpe en la garganta. Charlie me jaló, me inmovilizó y comenzó a tirar de mis boxers. Seguía diciéndome que me callara, que pronto terminaría, y que sabía que yo tenía curiosidad. Estaba frenético, y estaba lento por el NyQuil que había tomado, pero logré rodar justo cuando Charlie se quitaba los pantalones y lo pateé lejos de mí. Logré darle en las partes, lo que le hizo gritar de dolor. Entonces, Marcos irrumpió. Vio a Charlie con los pantalones abajo y a mí tratando de recuperar el aliento. La expresión en la cara de Marcos es una que nunca olvidaré. Estaba destrozado, enojado y confundido, todo a la vez. Charlie se levantó y dijo que yo había intentado golpearlo, etc., pero Marcos se volvió loco y casi lo golpea hasta dejarlo inconsciente.
Lo aparté de Charlie y Marcos le dio un ultimátum. O llamaba a la policía, o Charlie se iba y no volvía nunca más. Charlie se fue de inmediato, pero Marcos aún así llamó a la policía y les contó lo que pasó. Vinieron, tomaron nuestras declaraciones y 2 días después, recibimos una llamada diciendo que Charlie estaba bajo custodia y que había confesado. Marcos también mencionó un pequeño detalle. Charlie esnifaba ciertos polvos que aparentemente estaban en su sistema cuando lo arrestaron, pero Marcos está recuperándose y sigue sintiéndose culpable. Creo que por haber permitido que esto sucediera. Cada vez que me ve sigue disculpándose. Pero yo sé que cosas como estas suceden. Solo me alegra que mi mejor amigo Marcos no haya salido lastimado por él. Vivía en una parte sospechosa de mi ciudad y vivía solo. De vez en cuando invitaba a algunos amigos y compañeros de clase a mi casa, lo cual es algo relevante. Vivía en un lugar bastante grande y el dinero se estaba volviendo escaso, así que pensé que debía conseguir un compañero de cuarto. Hace 3 meses, Kayla se mudó. Un poco de contexto sobre Kayla. Esta chica es tremendamente pervertida. Invitaba a varios hombres a casa un par de veces por semana. Ayer fue cuando cruzó la línea, cuando invitó a un tipo y él se fue robando una guitarra que un amigo dejó en mi casa. Estaba furioso, pero también muy pasivo-agresivo. Fui a la casa de mi amigo, y cuando volví, otro tipo estaba sentado en nuestro sofá. Me enojé aún más porque Kayla nunca aprende. Noté que este tipo se veía un poco sospechoso. Me reí bastante porque me di cuenta de que el tipo estaba completamente fuera de sí. Intentaba no morirse, o al menos eso parecía, de lo que fuera que estuviera inhalando. Tal vez por eso Kayla lo dejó solo. Así que simplemente me fui a dormir. Me desperté para prepararme para ir a la escuela esta mañana, y vi al tipo comiendo cereal felizmente en nuestra mesa. Ya me había acostumbrado a estas cosas, así que me senté a su lado a comer mi avena y desayunamos en silencio. Kayla salió de su habitación y también se unió al desayuno. Así que estábamos los 3 comiendo en silencio durante unos 15 minutos o algo así. Y el tipo se levantó, lavó su tazón y lo colocó cuidadosamente en un cajón. «Gracias por el cereal, chicas», murmuró. Y luego salió tranquilamente. Dije algo como, «De todos los tipos que invitas, al menos este es educado». Kayla solo me miró confundida y dijo, «¿Qué? ¿No era ese tu amigo?». Entonces caí en la cuenta de que acababa de compartir el desayuno con un tipo que estaba tan drogado que entró en una casa al azar. Así que, tipo random, si nos volvemos a encontrar, trae tu propio cereal. Todo comenzó cuando, después de mucho pensarlo, tomé la decisión de mudarme sola. Siempre había vivido con mis padres, y aunque mi vida en casa no era mala, sentía una creciente necesidad de independencia, de tener mi propio espacio. Quería sentir la libertad de llegar a casa y no tener que responder a nadie, no tener que dar explicaciones ni cumplir con las reglas de otros. Además, vivía bastante lejos de mi trabajo, lo que hacía que los trayectos diarios fueran agotadores, así que la idea de tener una casa más cerca también era un incentivo. Con todo eso en mente, empecé a buscar opciones para mudarme. No tenía el presupuesto para alquilar un departamento por mi cuenta, así que empecé a considerar la opción de compartir vivienda. No me hacía mucha gracia la idea, pero sabía que era lo más realista en ese momento. Después de algunas semanas de búsqueda, encontré una pequeña pensión cerca de mi trabajo. El lugar era sencillo, incluso modesto, pero parecía seguro. Aparte, el precio era bastante asequible, lo que me convenció. La pensión era una casa antigua dividida en varias habitaciones. En total, había 6 inquilinos, cada uno con su propio espacio privado. Cuando fui a ver el lugar, conocí a la casera, una mujer de mediana edad, amable pero distante, quien me explicó las reglas básicas. Mantener los espacios compartidos limpios, no hacer ruido excesivo y respetar la privacidad de los demás. La habitación que me ofrecían era una de las más grandes, pero lo que me llamó la atención de inmediato fue que tenía que compartirla con una compañera de cuarto. Esto me desanimó un poco, pero pensé que podría manejarlo. Mi compañera de cuarto ya estaba instalada cuando me mudé. Desde el primer día noté que había algo extraño en ella. No era solo su aspecto desaliñado o el desorden de sus pertenencias, sino la manera en que se movía y hablaba.
Algo en su comportamiento me incomodaba profundamente. Era de esas personas que nunca parecen estar del todo presentes, como si su mente siempre estuviera en otro lugar, distante y desconectada. Ella se presentaba de manera simpática, pero pronto me di cuenta de que su simpatía no era genuina. Su forma de actuar, de ser excesivamente dulce y amable, me parecía forzada, como si tratara de ocultar algo detrás de esa fachada. No pasaron muchos días antes de que empezara a notar que, además de su comportamiento raro, tenía muy malos hábitos. La habitación estaba constantemente sucia, llena de ropa tirada por todos lados, y el olor era insoportable. Una mezcla de sudor, comida vieja y algo más que no podía identificar. A pesar de todas esas señales, intenté llevarme bien con ella. No me quedaba otra opción. Quería evitar cualquier tipo de conflicto, ya que todavía me estaba acostumbrando a la idea de vivir fuera de casa. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente cuando descubrí que mi compañera traía hombres a la pensión casi todas las noches. Al principio pensé que era algo ocasional, pero pronto me di cuenta de que era una rutina. Siempre traía a diferentes hombres, la mayoría de los cuales no conocía ni presentaba, y lo peor de todo es que parecían de dudosa procedencia. A menudo llegaba a casa borracha o drogada, con la risa descontrolada y arrastrando los pies, seguida de tipos que no me inspiraban confianza. La primera vez que me topé con uno de esos hombres en la sala común, fue como si todo el aire se hubiera escapado de la habitación. Me miró de una manera que me hizo sentir pequeña e insignificante, como si fuera un objeto más en el lugar. Traté de ignorarlo, de no prestarle atención, pero sentí su mirada fija en mí todo el tiempo que estuve en la cocina. A partir de ese momento, evitaba pasar tiempo en las áreas comunes cuando sabía que ella estaba en casa. Era evidente que mi compañera no tenía control sobre su vida. Las cosas en la habitación se acumulaban más y más. Los platos sucios se apilaban, la ropa sucia formaba montañas en las esquinas, y el olor se volvía insoportable. Además, empezaba a notar que algunas de mis cosas desaparecían. Pequeños objetos como maquillaje, dinero suelto o hasta cargadores de teléfono parecían desvanecerse en el caos de la habitación. No sabía si ella los tomaba o si simplemente se perdían entre el desorden, pero mi incomodidad crecía con cada día que pasaba. Una noche, cuando ya estaba a punto de salir para mi turno de noche en el trabajo, ella entró al cuarto acompañada de 2 hombres. Ambos eran grandes, con una apariencia intimidante. No dijeron nada, simplemente me miraron con esa misma expresión que había visto antes, como si me estuvieran evaluando. Mi compañera de cuarto, por su parte, no parecía preocuparse por mi presencia. Estaba claramente bajo el efecto de alguna sustancia y reía sin control, como si todo fuera un juego para ella. El miedo se apoderó de mí en ese momento. No sabía qué hacer. Me sentía atrapada en mi propia habitación, en mi propia vida. Solo quería salir de ahí lo antes posible. Así que tomé mis cosas y me fui al trabajo lo más rápido que pude. No miré hacia atrás, pero podía sentir las miradas de esos hombres siguiéndome hasta la puerta. Durante todo mi turno, no podía sacarme de la cabeza la sensación de peligro que había sentido. Las horas pasaron lentamente, y mi mente estaba en otro lugar. Aunque intentaba concentrarme en el trabajo, cada vez que miraba el reloj, sentía una punzada de ansiedad. Algo no estaba bien, lo sabía. Una parte de mí deseaba que todo fuera solo mi imaginación, pero había una certeza en mi pecho que me decía que algo terrible estaba por suceder. Cuando finalmente terminó mi jornada, el camino de vuelta a la pensión se sintió interminable. La sensación de angustia crecía con cada paso. La noche era más oscura de lo normal, y el aire estaba cargado, como si algo ominoso estuviera a punto de caer. El trayecto de 15 minutos desde el trabajo hasta la pensión me pareció una eternidad. Cada paso me acercaba más a lo que sabía, en lo más profundo de mi ser, que no quería encontrar. Al llegar a la puerta de la pensión, sentí una corriente helada recorrerme la columna vertebral. Todo estaba en silencio, pero era un silencio antinatural, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Mi cuerpo reaccionaba como si ya supiera lo que estaba por ver antes de que mi mente lo procesara. Subí las escaleras con cautela, cada paso resonando en mis oídos como un eco distante. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mi pecho, pero algo me impulsaba a seguir adelante. Al llegar a la puerta de nuestra habitación, vi que estaba entreabierta.
una grieta que dejaba entrever el caos dentro. Lo que vi cuando empujé la puerta me dejó paralizada. Mi compañera de cuarto estaba desnuda, atada a la cama con cables y cuerdas improvisadas. Pero eso no fue lo peor. Tenía cortes profundos en varias partes del cuerpo, moretones oscuros y quemaduras en la piel. Había sangre seca en sus brazos y piernas, y su rostro estaba tan golpeado que apenas la reconocía. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era apenas perceptible. Estaba inconsciente. No podía moverme. El shock me había dejado congelada en el lugar, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi respiración se aceleró. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación, pero no había ninguna. La escena frente a mí era irreal, una pesadilla hecha realidad. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero no podía permitirme derrumbarme. No ahora. Con manos temblorosas saqué mi teléfono y marqué el número de emergencias. Apenas podía formar las palabras, pero logré decirles que mi compañera de cuarto estaba gravemente herida y necesitaba una ambulancia de inmediato. Mientras esperaba a que llegaran, mi mirada recorría la habitación. Era un desastre. Todo estaba revuelto. Ropa tirada, cajones abiertos y, lo más importante, faltaban cosas. Mi notebook, mi celular antiguo, algo de dinero que tenía guardado. Todo había desaparecido. Cuando llegaron los paramédicos, todo sucedió rápido. Se la llevaron en una camilla, y aunque yo quería acompañarla, me quedé en la pensión para hablar con la policía, que llegó poco después. Les conté todo lo que había sucedido, aunque mi voz temblaba y apenas podía controlar mis emociones. Al día siguiente, fui al hospital a verla. Estaba en cuidados intensivos, pero había recuperado la conciencia. Me dijeron que tenía en su sistema una cantidad alarmante de alcohol y drogas, además de haber sufrido fuertes golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo. No podía creer lo que le había pasado, y lo más aterrador era que los hombres que le hicieron esto seguían libres. Lo más desconcertante fue que, a pesar de todo lo ocurrido, ella no quería denunciar nada. No quería involucrar a la policía ni a nadie. Por mi parte, no podía seguir en esa casa. El miedo de que esos hombres volvieran me mantenía despierta por las noches. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, si yo hubiera estado ahí, podría haber sido la siguiente. Después de ese horrible incidente no podía pensar con claridad. Las imágenes de lo que encontré aquella noche seguían apareciendo en mi mente, sobre todo cuando intentaba dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver a mi compañera, desnuda y maltratada, en la cama. Cada vez que pensaba en los detalles, se me erizaba la piel y una sensación de peligro constante se apoderaba de mí. Aunque ella sobrevivió, el terror de saber que esos hombres seguían libres no me dejaba tranquila. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si volvían? ¿Y si esta vez yo era el objetivo? Mi familia, al enterarse de lo sucedido, me presionaba para que volviera a casa. No es seguro, me decían una y otra vez, y aunque intentaba resistirme sabiendo que mudarme de vuelta sería como retroceder en mis planes de independencia, no podía negar que tenía miedo. El ambiente en la pensión se había vuelto insoportable. Los demás inquilinos no sabían del todo lo que había pasado, pero estaba claro que algo andaba mal. Había murmullos, miradas incómodas y una atmósfera de tensión que hacía que cada rincón de esa casa me resultara agobiante. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que, en cualquier momento, alguien volviera. Aunque la policía había estado investigando, no había avances claros. Los hombres que habían atacado a mi compañera de cuarto parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. Esa incertidumbre era lo peor. La idea de que nadie los hubiera atrapado, de que siguieran por ahí, libres y sin enfrentar consecuencias, me llenaba de una sensación de vulnerabilidad que no podía soportar. Cada vez que salía del trabajo me sentía como si estuviera siendo vigilada. Miraba por encima de mi hombro constantemente. Mi rutina diaria se convirtió en un constante estado de alerta, y cualquier ruido, cualquier sombra en la calle, me hacía saltar el corazón. Incluso cuando llegaba a la pensión, siempre revisaba 2 veces cada cerradura, cada ventana, como si eso fuera suficiente para mantenerme a salvo. Pero en el fondo sabía que no lo era. Al día siguiente llamé a mis padres y les dije que me iba a mudar de nuevo con ellos. Sabía que era la decisión correcta, pero no fue fácil aceptarlo. Había trabajado tan duro para tener mi propio espacio, para sentirme independiente, y ahora, por culpa de ese horrible incidente,
Me veía obligada a dar un paso atrás. No obstante, la seguridad valía mucho más que mi orgullo. Cuando finalmente empaqué mis cosas y me despedí de la pensión, sentí una mezcla de alivio y derrota. Alivio porque ya no tendría que vivir con el constante miedo de que algo pudiera pasarme, pero derrota porque sentía que, de alguna manera, había fallado en mi intento de ser autosuficiente. Mientras llevaba mis cajas al auto, recordaba los primeros días en los que llegué a esa pensión, llena de expectativas, lista para comenzar una nueva etapa de mi vida. Y ahora, esa etapa terminaba de la peor manera posible. De vuelta en casa de mis padres, las cosas no mejoraron de inmediato. Aunque estaba más segura, los recuerdos de lo que había sucedido seguían persiguiéndome. No podía dejar de pensar en mi compañera de cuarto, en cómo su vida había llegado a ese punto. Me preguntaba qué había hecho para merecer algo así, aunque sabía que, en realidad, no había hecho nada. Simplemente se había rodeado de las personas equivocadas, había tomado decisiones equivocadas, y aunque había sobrevivido, algo en ella se había roto irreparablemente. Sus padres lograron que la internaran en un hospital psiquiátrico, algo que, según ellos, era lo mejor para ella. Al parecer, este no era el primer episodio extraño en su vida. Había tenido problemas antes, problemas que habían quedado ocultos bajo la superficie, y este incidente solo había sido el desenlace de años de malas decisiones y compañía peligrosa. Me sentía mal por ella, pero no podía evitar sentir también un profundo alivio de estar lejos de todo eso. Este es un recuerdo que jamás podré olvidar.